Nos acompaña en nuestros estudios el general Óscar Arriola, director nacional de investigación criminal de la Policía Nacional. General, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Bueno, hay varios temas en realidad en los que la Policía Nacional ha sido protagonista, sobre todo uno en particular que tiene que ver con la captura de este integrante de Sendero Luminoso, el delincuente terrorista alias Carlos. Tenemos entendido que ya se encuentra en la DIRCOTE. ¿Y cuáles son los pasos que siguen a continuación? Bueno, Carlos es sometido a una investigación rigurosa, conducida jurídicamente por el Ministerio Público, y este proceso toma hasta 15 días, luego de los cuales el Ministerio Público presenta cargos y hace una investigación preparatoria y requiere en estos casos casi con seguridad una prisión preventiva, dado que es una organización terrorista y de grado de peligrosidad. Este Carlos, que no es otro sino la captura muy importante en los últimos tiempos y un duro golpe para la organización terrorista Sendero Luminoso, enquistada en el BRAE. Recordemos que esta es una pieza fundamental, es un mando militar que ha conducido directamente, ha dirigido, ha liderado el atentado terrorista cometido en Vizcatán del N el 23 de mayo del año 2021. Meses antes, en diciembre del 2020, ataca a través de una emboscada cobarde siempre contra los Overcraft, que son los vehículos de transporte fluvial de nuestra Marina de Guerra, asesinando a un oficial de mar de la Marina y dejando mal heridos con lesiones permanentes a otros 3. Y luego, el 11 de febrero, vuelve a enlutar las vías del Brain, matando a 7 policías y dejando mal herido a un capitán en Natividad. Pero él cae justo cuando está haciendo un reglaje, o sea, está marcando la base de la DIROES de la Policía Nacional del Perú. O sea, se ha evitado con esta captura por lo menos 12 a 15 muertos policías. Usted ha mencionado un hecho en particular que en su momento llamó la atención, la masacre del Vizcatán del N en el 2021 durante una campaña electoral, como todos conocemos, polarizada. Se habló mucho al respecto a quiénes habían sido los autores de esta masacre. ¿Ya se ha establecido de manera concreta que Carlos está involucrado en esto, por lo menos él que dirigió este hecho sangriento? En las primeras 24 horas, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, como ente técnico autorizado además para emitir análisis, evaluaciones y decisiones, veredictos, posiciones respecto a esto, al análisis concienzudo de los hechos, a los volantes dejados ahí, al modus operandi. Además, habían los terroristas ya conferenciado con algunas personas, o sea, que no podía evidenciarse. Teníamos la certeza, y así lo dijimos en menos de 24 horas, que el autor del atentado era la organización terrorista Sendero Luminoso. Posterior a ello, vinieron una serie de cosas para nosotros muy nuevas, a pesar de tener 30 años en la lucha contra el terrorismo, pero muy nuevas en el sentido del cuestionamiento y de la apuesta. Y claro, era el calor, la coyuntura política, pero yo debo referirme a lo siguiente. Primero debe estar la verdad, la justicia, independientemente de los intereses políticos de grupos de personas, agrupaciones políticas que son los que nos gobiernan finalmente, pero un respeto a la Policía Nacional del Perú, que es el ente técnico. Esto, porque como había, digamos, tantas versiones sobre este hecho, o por lo menos algunas versiones sobre este hecho en particular, pues la pregunta era esa, precisamente. O sea, concretamente se ha determinado que Carlos participó en esta masacre. Además, el nombre de Carlos salió a la hora 25. ¿Y sabe cómo? Porque tenemos las interceptaciones radiales obtenidas desde la inteligencia, donde Carlos habla antes de entrar al atentado terrorista, luego de asesinar 16 personas, quemando, incendiando a 5 niños de 1 a 5 años de edad, y a la hora de la salida. Y al día siguiente, Carlos le da cuenta a través de una de radio al camarada José que habían 16 muertos, 9 hombres y 6 mujeres. Un reporte, digamos, de lo que se había ejecutado. Entonces, recordemos que nosotros trabajamos, y lo decimos así, con peruanos que pertenecieron a las filas de Sendero Luminoso y que ahora se convirtieron en peruanos de bien a través de la colaboración eficaz, y además que fueron víctimas, porque desde que nacieron encontraron esta ideología. Ahora, cuando hablamos de Carlos... Y reconocieron la voz, para terminar la idea, reconocieron la voz inmediatamente. Carlos.
hablando precisamente de este terrorista, alias Carlos, Sí. se ha determinado entonces que es un alto mando de esta organización terrorista Sendero Luminoso. Sí. Y se puede determinar también si es que hay relación, por ejemplo, con actividades ilícitas como el narcotráfico, porque también se hablaba en ese momento de narcoterroristas, ¿no? No necesariamente de terroristas como tal, ¿no? Sí. ¿Existe esta dualidad, este trabajo o este accionar delictivo en par? Sí. Contesto las tres. Primero, que es mando militar de la Fuerza Avanzada, que es la fuerza principal que existe y que realiza estos actos terroristas de gran envergadura. Para ellos, para nosotros, un desastre como siempre. Lo otro, es miembro titular del Comité Central de esta facción de Sendero Luminoso enquistada en el BRAEN, autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Ya? Y tercero, ¿qué tan importante si se ha logrado determinar? Por supuesto, él ahora confiesa, cuenta, describe, narra con lujo de detalle la forma y circunstancias, por lo menos de estos 3 atentados terroristas que fueron muy sonados. Lo confesaba entonces, acepta que ha participado. Claro, las investigaciones conducidas jurídicamente por el Ministerio Público y la Dirección contra el Terrorismo en estos momentos de esta operación que hizo la Dirandro y lo expuso en su momento el general José Ludeña, es parte del avance significativo en esta lucha contra el terrorismo. Ahora, cayó también alias Joel. Joel con Carlos. o Dylan, ¿Qué, claro. digamos, en qué instancia se encuentra de esta organización? Joel es un combatiente que acompaña y ya se está avisorando del nivel que tiene en el sentido de que acompaña al principal para hacer una mirada, un reglaje y todo un planeamiento estratégico. Importante lo que usted nos menciona y bueno, vamos a esperar cómo van avanzando finalmente las investigaciones y el procedimiento, como usted señala, 15 días para luego ya formular una denuncia, una acusación formal frente al Ministerio Público. Hay otros temas también importantes, general, que tienen que ver con el crimen organizado, por ejemplo, el sicariato, ¿no? Lamentablemente, a diario tenemos que estar reportando de hechos sangrientos de esta naturaleza. Hace unos días acaba de ser abatido el denominado maldito Cris, ¿no? Sí. Un sujeto que asesinó a un sereno en el distrito de Surco. ¿Se ha podido determinar si tiene si hay, digamos, conexiones, relaciones con organizaciones criminales a las que perteneció este sujeto o no? Permítame unos segundos, por favor, para terminar de contestar la pregunta anterior. Solamente un detalle. Bien. ¿Existe una simbiosis entre el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas en el BRAEN? Por supuesto que sí. Cuando caiga el camarada José y estos delincuentes terroristas también van a pagar condenas por terrorismo, por tráfico de drogas y por lavado de activos, igual que el delincuente terrorista Florencio Eleuterio Flores Sala, el camarada Artemio. Pero en esta oportunidad era una campaña de limpieza social en el ideario de estos terroristas, de decir que necesitan convivir en una sociedad libre de lumpen, o sea, sin homosexuales, proxenetas, drogadictos, alcohólicos, que estaban en estos bares prostíbulos que les denominan cuchipampas. Claro. Entonces, en esa limpieza social era esto, exclusivamente para nosotros los técnicos nuevamente. Y luego se armó una comisión multipartidaria en el Congreso. Bueno, esa es otra historia, cómo estarán sus conciencias. Muy bien, el tema del sicariato, por favor. En el tema del sicariato, efectivamente, los lineamientos dados por nuestro comandante general Jorge Angulo Tejada respecto a esta lucha incesante, se han conformado equipos especiales. Está la IRINQUI, que jefatura muy bien, exitosamente, el general Luis Flores, está la Dirandro, José Ludeña, está Zenón Loaiza en la Dirección contra la Corrupción, las otras direcciones de Medio Ambiente, Trata de Personas, Lavado de Activos, de Johnny Vélez, que acaban de hacer trabajos extraordinarios en la lucha. En este sentido del sicariato, sí, el 85% o 90% de las personas que fallecen registran un prontuario, pero no es una justificación como para decir que se maten entre ellos, no. Pero es es una cifra, por supuesto, Jorge, es una cifra importante de que debemos verla, entonces es la que altera los niveles de violencia. Pero estamos hablando acá de pugnas, digamos, entre bandas criminales, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Se ha logrado determinar ya eso? Claro. ¿Una claridad respecto a pugnas entre bandas criminales por la hegemonía de la explotación sexual, del cobro de cupos, de construcción civil, la supremacía, el control de ciertos
territorios, también en su diario, porque aquí no tenemos una sola liberada. Estamos totalmente firmes, estamos enérgicos en esta lucha y como tú te referías al abatimiento, a esta intervención del maldito Cris, a quien a veces nos cuesta que haya disparado hiriendo hasta 4 efectivos policiales. Entonces nos llama profundamente la atención y es motivo de reflexión. Quiero dejar esto bien sentado, porque a veces hay procesos judiciales contra los policías y contra los miembros de las Fuerzas Armadas y dicen, pero ¿por qué disparaste si el tipo ya lo habías neutralizado y había caído? ¿Por qué? Porque una mente insana, criminal, irrecuperable como la del maldito Cris, no repara, no tiene un concepto de vida como todos nosotros los que estamos acá. Y en el piso él ha disparado y ha seguido hiriendo a los policías, que bien ha podido matarlos. Hay uno que todavía tiene la bala en la parte occipital, por la parte cervical, pero ya los estudios médicos profesionales dicen que está fuera de peligro. Claro. Es importante lo que usted señala porque hay una línea muy delgada en realidad, ¿no?, entre lo que significa la lucha contra la delincuencia y sujetos con las características del maldito Cris, sanguinario por cierto, por supuesto, y la manera como debería proceder un agente de la Policía Nacional en una acción de esta naturaleza, poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Pero existen también protocolos de la institución que los policías o los agentes que intervienen deben también respetar. Por eso debe haber una línea delgada entre una situación de violencia y de peligro de la vida para el policía, pero también de protocolos de algunas, digamos, alcances o lineamientos que se deben respetar. Yo recuerdo mucho el coronel Víctor Reboredo, Lucho Flores, el que habla. Yo he estado acá en este programa y tú mismo me has preguntado qué va a pasar cuando tengan al frente al maldito Cris. Y hemos advertido como si 1 más 1 fuera 2. El escenario, lo que iba a pasar, y esto es lo que ha sucedido. Claro. Había que actuar con energía y firmeza, no con todos los delincuentes, porque nosotros respetamos los derechos humanos y usamos gradualmente la fuerza, o sea, lo estrictamente necesario para mantener y contener el peligro. Ahora, se habla de organizaciones criminales, como usted señala, y eso tiene que ver mucho con los casos sangrientos que vemos. ¿Qué tan complejo es identificar a las cabezas de estas organizaciones? Porque hasta donde se conoce, o por lo menos se informa, hay diferentes grupos. O sea, no se puede negar una realidad de esta naturaleza que tienen, como usted bien ha manifestado, una pelea, una pugna para controlar diversas actividades ilícitas. ¿Es muy complejo identificar a las cabezas y a partir de ahí empezar a desbaratar las organizaciones? Más bien respondo con la objetividad. La policía peruana es... no puedo decir que es la única, pero quizás es la que tiene un paso adelante respecto de la identificación y captura de los principales cabecillas, por decir, del Tren de Aragua, de los tiguerones, de los puros hijos sicarios, puros hermanos sicarios, de los hijos de Dios, de los gallegos del Tren de Aragua. De todas estas organizaciones se ha capturado en el Perú al número 3, el alias Mamú, que por acciones de inteligencia y un buen accionar del INPE del doctor Javier Yaque, ya se encuentra en Chayapalca porque se iba a desatar nuevamente tres actos de sicariato, 6 más por acá. Y entonces sí, pues elevan la percepción de que todo anda mal, pero sin embargo son los niveles a los que están estas personas que ya los hemos sacado de circulación. Las divisiones, las direcciones especializadas están haciendo su trabajo y estamos avanzando como el gota a gota, esta gran campaña lanzada por el ministro del Interior Vicente Romero Fernández, el comandante general Jorge Angulo, y que viene dando sus frutos de manera exitosa. Se ha logrado desbaratar a lo que va ya 15 bandas criminales, 120 detenidos y una gran cantidad de dinero. Importante las intervenciones que usted menciona, 120 detenidos. ¿Qué pasa con estas personas luego? O sea, son capturadas y... Son puestas a disposición en el mismo circuito, simplemente varían los plazos del terrorismo, pero acá son 48 o 7 días, dependiendo del requerimiento, de la complejidad del caso. Y entonces, una vez validados estos 7 días por parte del Ministerio Público en la policía, se hace la investigación. Pero vamos a hablar de cifras, sí, efectivamente, la pregunta es directa. El 55% de ellos ahora ya cuenta con prisión preventiva. Sí. Y los otros 45% en otro estatus, en modo jurídico, como es comparecencia, pero sigue afrontando el proceso. Y nosotros estamos atrás también. Claro, pero igual hay un riesgo, si están con comparecencia, es muy probable que en realidad puedan eludir la justicia, la vigilancia, en fin, los seguimientos que se puedan eventualmente hacer por parte de hoy en día
se analiza integralmente, ¿sí?, holísticamente todo este problema. Acabamos de estar en Argentina, donde se llegó a una reunión de la Mercosur, donde han estado los estados partes, los estados como el Perú, que es autorizado, que esté invitado, y se ha conversado toda esta problemática que impacta a toda la región respecto de organizaciones como el Tren de Aragua, sobre las que hay que poner una mirada muy especial para poder dar Había información respecto a una especie de convención, vamos a decirlo así, de grupos criminales como el Tren de Aragua y otros más que usted ha mencionado. ¿Se ha logrado establecer esto? Sobre el Tren de Aragua hay algunas investigaciones importantes. Hay un observatorio criminal de esta Dirección Nacional de Investigación Criminal, y es lo que hemos conversado con el ministro Vicente Romero en Argentina, también por disposición, también el comandante Jorge Angulo, respecto de estos aspectos que son tan importantes. Más que convención es el número de ellos y la conducción que la tienen desde el penal de Cotorón en Venezuela. Ha habido, digamos, una reunión. Y es una cantidad importante de estos delincuentes que tal membresía se encuentran en diferentes países de la región. Es por eso complejo probablemente que no se pueda, o sea, se hace un seguimiento obviamente, un trabajo de inteligencia, pero se ha logrado capturas. Traspasa las fronteras de alguna otra por manera. Supuesto. Entonces, unos entran y pasan por migraciones y los otros no entran ilegales, como Maldito Cris, que siempre fue un ilegal y huía de Venezuela luego de haber asesinado a un policía en Venezuela, mientras que su pareja, la bebecita del TikTok, esta Wanda del Valle Bermúdez, ingresó pasando por migraciones. Y a propósito de esta señorita, hay información respecto a que ha formulado algún tipo de amenaza para algunos agentes del orden que participaron precisamente. Por supuesto, es la segunda vez. ¿Cómo va el avance de, no sé si eventualmente se ha abierto un tipo de investigación o seguimiento respecto? Por supuesto, con el Ministerio Público se tiene una investigación, y ayer justo conversaba a las 11 de la noche con el general Luis Flores, que me da cuenta de todos los procesos, cómo van, y está muy avanzado ya respecto a esta pareja del delincuente sanguinario de Maldito Cris, esta Wanda del Valle, y deben haber algunas informaciones que a través de ustedes, los medios de comunicación, vamos a poner en conocimiento de la ciudadanía. Pero se ha establecido que, digamos, configura, por lo que tenemos entendido, son conversaciones en ámbitos personales, sí, pero se ha establecido que hay una amenaza directa fuera de un comentario que puede estar dentro de un chat, por ejemplo. Lo que pasa es que un chat es una comunicación, y si esta comunicación es entre los miembros de una organización criminal y la posición de esta persona es decisoria, entonces vemos cuál es su nivel dentro de la organización. Sí tiene, por ustedes supuesto, han identificado que tiene un tipo de rango. Asesinen al coronel Reboredo, que es jefe de homicidios, no la toma el último miembro, el operador, sino la toma un director, o si no es el líder de una organización, para quitar la vida a una persona, como en este caso se ha detectado, como lo hizo en su momento Mamera, que también inclusive puso la cantidad de 20.000 soles para que sea entregada, para quien quite la vida a este efectivo policial que tanto éxito ha tenido en una división de homicidios, que tiene tanto trabajo, y su gente está por Tumbes, Tacna, Piura, en muchos lugares solucionando problemas con todos los miembros de la Policía Nacional de Perú. Así es, Jorge. General, se han anunciado movilizaciones para las próximas semanas, digamos, bajo el concepto que se manejó en diciembre y enero de este año. ¿Hay algún plan, digamos, de acción que se esté evaluando, que se va a tomar frente a esta situación que se presenta? Ayer nuestro comandante general Jorge Angulo nos decía con claridad que la Policía Nacional del Perú, le retransmito sus palabras, garantiza el mantenimiento, el sostenimiento del orden público, y además brinda seguridad a aquellas personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica. La protesta pacífica no es otra cosa más que aquella expresión del sentimiento, del requerimiento, del petitorio, y cuando estas protestas agreden, lesionan a la persona, al ser humano, o causan daños a la propiedad, o bloquean carreteras,
estamos ingresando a un delito que se llama de disturbios, y es ahí donde el Ministerio Público y la policía tienen la obligación constitucional, o sea, no el análisis, evaluación, sino la obligación constitucional de actuar respetando los derechos humanos, gradualmente utilizando la fuerza, y es ahí donde empiezan algunos problemas que no podemos darnos el lujo de tenerlo, por eso hago un llamado. De la experiencia suscitada en diciembre y enero de este año, son 49 peruanos fallecidos directamente, digamos, por enfrentamientos o las movilizaciones que se dieron. El número se eleva por fallecidos de manera indirecta en otras situaciones ligadas también a las protestas. En base a esta experiencia que se ha tenido en diciembre y enero, ¿se van a tomar algunas medidas adicionales? Por ejemplo, usted ha mencionado el respeto a los derechos humanos, que si bien es cierto, claro, todos estamos bajo ese concepto constitucional, es importante lo que usted señala también, lo que no se puede transgredir más allá de lo que uno como persona tiene. El respeto a los derechos humanos es constante. Pero de la experiencia, como le digo, de diciembre y enero, ¿qué han podido sacar, por ejemplo? De la experiencia de enero y febrero, Hay casos que se están investigando en por la supuesto, Fiscalía, están en el Ministerio Público que han dado ya algunos alcances respecto a investigaciones. Por supuesto. Y la policía ha hecho una colaboración constante, permanente, de todos los requerimientos, en este caso el Ministerio Público que realiza las investigaciones. En sede fiscal viene realizando, pero el respeto de los derechos humanos es permanente siempre, es universal, en todo momento. No hay un solo momento en que se deje de respetar. Los resultados, sumamente, y el final de las investigaciones darán cuenta de ello. Mientras tanto, se encuentran en ese estadio. Listo. General, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Muy amable. Buenos días. Buenos Hemos días. conversado con el director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el general Oscar Arriola.